Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto y qué placer estar con ustedes de nueva cuenta en nuestra tercera transmisión en la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Este día, martes 9 de febrero 2021, muy agradecidos de nueva cuenta con ustedes y pedirle lo que siempre hacemos. Si le gusta el programa, por favor, compártalo, recomiéndenos, ¿sí? Denos un like y súmase a la comunidad de Cuatro Vientos que está creciendo día con día. Hace rato nos decían que ya nos están viendo en Nueva York, ya nos están viendo en Chicago, en fin, cosas muy interesantes, mi estimado Robert. Y obviamente espero que también en la zona de Baja California Sur, de donde tú vienes, mi estimado Roberto Bosch Romero, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Un Aquí joven, estamos. un joven Bosch Romero, ¿qué te parece? Rejuvenecido el Bosch Romero desde que se afeitó su barba, su bigote. Bosch, pues muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Bosch Romero, pues es un profesional, pero es también un ambientalista por su profesión misma y se ha distinguido, es originario de La Paz, Baja California, pero se ha distinguido en nuestra entidad, en Baja California, en el norte de la República, de la península, por su participación muy activa en los temas de defensa de la ecología, del medio ambiente, en los temas también de la movilidad. De hecho, es fundador también de una organización, Ensenada Se Mueve, tema del que hemos hablado bastante con vos, Romero, sobre la necesidad de poner en el centro del corazón de toda política de movilidad a la persona, al peatón, al ser humano, y la necesidad también de que se diseñen las ciudades, las vialidades con ese enfoque de derechos humanos. Pero los últimos temas que hemos tratado con él tiene que ver con algo que a la mayoría de los ensenadenses, de los baja californianos, parece que les pasa de noche o ni cuenta se dan. A veces reaccionamos como zombies que no estamos atentos a nuestro entorno y nada más cuando tenemos un hambre devoradora nos queremos atacar unos a otros y los ahí están devorándonos a todos. Y es el caso del proyecto del que ya hablamos en el anterior programa con vos, este megaproyecto de una empresa de origen holandés, llamada Boskalis México, que pretende hacer un dragado profundo en las aguas marinas aquí costeras de Ensenada, en la bahía de Todos Santos al noroeste de nuestra ciudad de Ensenada, puerto de Ensenada, y que pretende extraer hasta 2,5 millones de metros cúbicos anuales de sedimentos marinos. De esto estuvimos platicando. ¿Qué significará extraer esa cantidad enorme de algo que usted piensa nada más que es arena muerta? No, es una cantidad de vida que llevan esos sedimentos, es el hábitat de muchos animales animales marinos que ahí depositan sus larvas, su siguiente generación. Es el bosque también de algas que caracteriza a los mares de nuestro Pacífico ensenadense. Y bueno, pues nos dimos cuenta que sobre este proyecto no conocíamos nada o casi nada, empezando por el manifiesto de impacto ambiental. Vos nos comentaste en la última entrevista que tuviste aquí con nosotros en Cuatro Vientos que presentarían ustedes una exigencia, una solicitud formal de que se dé a conocer a los ensenadenses ese manifiesto de impacto ambiental, y nos quedamos en ese punto de qué es lo que iban a hacer. Si quieres hacer también alguna introducción para que todos nuestros seguidores de Cuatro Vientos tengan más claro el tema, pues adelante y no nos informas de esta solicitud que acaban de presentar. Claro. ¿Ante quién la presentaron? Sí. Bueno, primero una pequeña fe de ratas ahí en ánimo de mis compatriotas de allá de Baja California Sur, como sudcaliforniano. Siempre allá es un tema, el tema de cómo denominan al estado, ¿no? En el centro del país están muy acostumbrados a decir, La Paz, Baja California. Y es un tema completamente decir Baja California Sur. Sí, claro. Es una cosa ahí que hasta ya es mofa local, ¿no? De cómo reaccionamos a eso, ¿no? Sí, pues como antecedente, un grupo de ciudadanos
hemos estado muy atentos, pues, ahora que en octubre surgió este atropello, que yo sigo llamándolo así, del proyecto de la ampliación de Sempra, cómo se manejó ese proyecto y cómo, pues, básicamente la ciudadanía fue engañada o coaccionada a aprobar y manipulada para aparentemente dar el sí, ¿no?, de un proyecto de ampliación. Y coincidentemente, pues ahora, un mes después, llega esta empresa Boskalis, ¿no? Donde, bueno, el programa pasado, pues ya con Luis hizo una investigación muy profunda de las redes de esta empresa y su magnitud como empresa transnacional. No tiene caso volver a destacar. Pero, pues acudiendo a nuestros derechos y a nuestros reglamentos en materias de impacto ambiental, que supuestamente se habla de que México es vanguardia o era vanguardia en estos temas, hicimos una solicitud de lo que se le llama, de acuerdo a nuestro reglamento en materia de impacto ambiental de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, una solicitud de consulta pública. En tiempos prepandemia, el tratamiento natural de esto era, o de acuerdo a la ley, se abre un periodo de un mes donde estos proyectos, si la ciudadanía los solicita, se abren a la consulta pública, al escrutinio público, ¿no? Entonces la ciudadanía puede leer ese documento, ese manifiesto de impacto ambiental y hacer observaciones sobre ellos, ¿no? Oye, a la ciudadanía le preocupa que tú vas a decir que vas a tratar tus aguas negras de tu proyecto, por decir un ejemplo, y la ciudadanía puede decir, oye, me preocupa porque el método que estás diciendo, pues no satisface lo que dices que vas a satisfacer, ¿no? Proveer agua de calidad, etcétera. Y en esta ventana de consulta pública ocurría algo muy especial, que es la reunión pública de información, que Semarnat tenía que convocar, y antes se hacía un foro, básicamente, donde el promovente estaba obligado a presentar el proyecto, así, una ponencia de pie a pa, el manifiesto de impacto ambiental, las características del proyecto, sus impactos y sus estrategias de mitigación o prevención de contaminación o de impactos al ambiente, ¿no? Este tema es exclusivamente del tema ambiental. Obviamente hay temas que son transversales, ¿no?, a afectaciones a la sociedad, etcétera, pero todo, pues, se tiene que hablar sobre el tema de la protección al ambiente y el derecho humano a un medio ambiente sano que tenemos. Pero ahora, en tiempos de pandemia, pues nos encontramos en la solicitud que, pues, las consultas públicas se redujeron convenientemente, creo, para la empresa o para las grandes empresas que hacen estos trámites, a poner a disposición el manifiesto, o sea, algo que ya ocurría antes. O sea, sin solicitar el proceso de consulta pública, los manifiestos ya son públicos, ¿no? Están en el portal de Semarnat. Tiene muchos años ocurriendo esto, prácticamente desde que existe la LEGEPA. Y pues nos dejan básicamente con la alternativa de consultar el documento y entregar observaciones por escrito. Sigue siendo esto es una buena herramienta, porque la autoridad está obligada a respondernos por escrito, pues es escrito, ¿no? Y pues la semana pasada hicimos entrega en Semarnat de las observaciones de este manifiesto de impacto ambiental, y pues queremos profundizar en las carencias que nos preocupan, cómo se está manejando este proyecto que pues puede afectar la calidad de vida de los sausaleños en primera instancia, y pues de Ensenada en un contexto amplio. Hicimos una entrega de fueron, ahorita digo el dato, 12 observaciones puntuales de este manifiesto, principalmente pues de omisiones o de procedimientos que creemos que Semarnat debe o debería señalar, ¿no?, en su respuesta al promovente. Una de ellas pues fue que tenemos en Ensenada o en la península el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional y Regional del Pacífico Norte, el cual se supone que pues, son estas herramientas que buscan articular cómo las actividades productivas o extractivas sobre el medio ambiente se ordenan para que pues, se saque el mejor provecho con el menor impacto ambiental.
en teoría, pues son muy buenas herramientas porque pues dices, oye, aquí tengo un bosque de algas, pues aquí no voy a permitir la pesca porque aquí es donde se crían y se producen muchas de nuestras poblaciones de los peces de escama, por decir, ¿no? O de alguna especie de interés, etcétera, ¿no? Los lenguados que Los hablábamos la vez pasada lenguados, y que por tienen ejemplo. un valor comercial importante para los pescadores. Exactamente, ¿no? Todas estas como guarderías de los ecosistemas, pues son muy importantes preservarlos mediante estas herramientas. Las guarderías de los ecosistemas, esos son esos sedimentos que van a extraer. Exactamente, ¿no? Entonces, este programa de ordenamiento, pues la UGA o la Unidad de Gestión Ambiental, que es en donde se ubica el proyecto de Boscalis, pues se ubica en esta UGA que es la UGA Norte de Baja California, llamada número 1, y declara previsible conflictos ambientales a preverse, ¿no? Recursos relevantes con conflictos ambientales, pastos marinos de mar profundo y temas de minerales depositados en el mar profundo. Esto dice la ficha de esa unidad técnica, ¿no? O sea, en el diagnóstico se anticipa que estos conflictos ambientales pueden existir en esta hoga, ¿no? Y entonces declara que el tratamiento de esta hoga debe ser prevenir los desequilibrios ecológicos generados por los impactos directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos de la minería de fondo marino y de las actividades de aprovechamiento en mar profundo. Entonces encontramos que Boscalis pues básicamente cita de trámite este programa de ordenamiento, pero no demuestra básicamente cómo va a prevenir esos desequilibrios ecológicos, y todo lo termina reduciendo a que al extraer las arenas voy a desplazar el ecosistema ahí y por medios naturales se va a reconstituir ¿Quién sabe cuántos cientos o miles de años? Ajá. Y lo más grave es que dice, pues en México ni siquiera hay antecedentes de esto, ¿no? Entonces, pues como una empresa pionera en eso, pues al contrario, debe, bajo el principio precautorio que está establecido en la LEGEPA. El principio precautorio es una herramienta jurídica donde se dice, si no conozco, la ignorancia sobre un tema de un posible impacto ambiental no me permite saber qué va a pasar, entonces yo tengo que o retirarme o decir, mira, mejor para no poner en riesgo ese ecosistema, pues no hago esa actividad o investigo más, ¿no? Y obtengo esa información para saber esto, ¿no? Oye, entonces, pues porque lo mencionaste, esto de la minería marina, que por cierto es un tema que se ha puesto en la agenda en los últimos días y que es un tema que va a entrar a debate, se está analizando en el Poder Legislativo, porque lo has mencionado así en este momento, me surge la pregunta, los sedimentos, los 2.5 millones de toneladas anuales de sedimentos que nosotros en la vez pasada pensamos es material que quieren extraer para luego ganarle terreno al mar y poner ahí otras instalaciones, por ejemplo, la ampliación de Sempra Energy o no sé, otras. Mi pregunta ahora es, ¿en estos sedimentos habrá la posibilidad y Boscalis tendrá el conocimiento de si existen metales preciosos como forma de extracción, plata, oro, cobre, manganeso, cobalto, zinc, que son materiales que están explotando ya en la minería de fondo de mar y que es una minería todavía, dicen los ecologistas, más destructiva, más perniciosa que la minería extractiva de la tierra? Sí. Bueno, más adelante iba a llegar esa parte de los minerales hasta donde expresa el promovente Boscalis en el manifiesto. Este aprovechamiento que está haciendo es de minerales granulados sobre la superficie, digamos, es sobre el suelo marino, no sobre el no a más profundidad. Ajá. Okay. Entonces no incluya un taladro, una perforadora, a diferencia de otros proyectos de dragado como el famoso proyecto de Don Diego en Baja California Sur, que sí incluía una perforadora que pues iba triturando el fondo marino, 10 metros. Okay. Por ejemplo, 10 metros eran lo de Don Diego en Baja California Sur. En este caso habla de 3 hasta 3 metros, básicamente es el fondo suelto, ¿no? Digamos. Sí, son sedimentos, pues. Sedimentos, exactamente. Sí. Entonces, pues en eso hay metales, desde
no declara que estos son para un aprovechamiento metalúrgico, una minería dirigida a un elemento de eso. La empresa dice que se dedica, o aparentemente ahorita se dedica a esto, a ganar terrenos ganados al mar, como le dicen. Ampliar espigones de algún puerto, islas artificiales, que ahorita hay proyectos que esta empresa tiene en Oceanía. Y nos llama mucho la atención, lo comenté la vez pasada, de cómo en unos cálculos, nunca dice hacia dónde van a ir esas arenas, no dice, donde me las compren y donde me digan que se las pongan, ahí los voy a poner, ¿no? Sí. Que el ejemplo que pone para calcular el desplazamiento de estas arenas son exactamente los 14 kilómetros de distancia que está Sempra. Entonces, pues no nos queda más que especular ahí si este proyecto en realidad está pensado en facilitar los intereses de Sempra de la ampliación propiamente de Sempra, ¿no? Aunque en el proyecto de Sempra no se habla de ampliación del puerto, pues es curioso esto, ¿no? Y pues estas empresas transnacionales, pues ya sabemos que no dan paso sin guarache. Hay varios proyectos aquí en la región que pueden estar siendo beneficiados, como el propio presidente municipal dijo en octubre que está interesado en reactivar el proyecto de Colonet. Y pues eso también son espigones y ampliaciones de tierras y de costa y etcétera, ¿no? Que probablemente ocupen estos materiales. No, y nada más para completar lo que tú estás comentando, mi estimado Vos, y porque estás haciendo mención del proyecto de Sempra, es que Sempra originalmente iba a utilizar supuestamente al puerto de Ensenada, no se hablaba de una terminal portuaria. Ya en las siguientes ampliaciones de la planta, pues ya metió también eso, ¿no? O sea, estos proyectos se van armando así, se van ocultando los verdaderos, el alcance formal de todos sus megaproyectos. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en el caso de Constellation Brands, por ejemplo. Constellation Brands, nada más la planta de cervecera, era una parte de todo un megaproyecto que incluía, lo conocemos acá, lo conocimos como el megaproyecto Puerta, que abarcaba otras actividades y otras empresas más. Sí, por eso el gobierno de Kiko Vega iba a entregar 600 millones del erario, una deuda de 600 millones para construirles un acueducto que superaba con mucho el acueducto, el fluido de agua para la planta cervecera. Es que la planta cervecera sí iba a ser dueña del agua, que luego iba a entregar a otros proyectos complementarios, ¿no? Ahí en el Valle de Mexicali. Es el caso que tú mencionas ahora de estos proyectos como el de Sempra Energy, que nos vamos enterando muy poco a poco de todo lo que implican, porque nos sueltan la información a cuentagotas y luego de por sí los ciudadanos somos un tanto flojos e indiferentes para informarnos. Sí, adelante, vos. Sí, voy a acomodar aquí mis pantallas. Entonces van prácticamente dos de las 12 observaciones que hicieron, ¿verdad? Ajá. Sí. Y bueno, una de las que más nos preocupa, porque eso tiene que ver mucho con el tratamiento que Semarnat le está dando a esto, es nuestro reglamento que ya mencioné. Hay dos modalidades para presentar los manifiestos de impacto ambiental. Uno se le llama el modalidad particular y el modalidad regional. Y esto es muy trascendente en el tratamiento que Semarnat tiene que darle y cómo recibir estos proyectos. Modalidad particular básicamente está pensado para pequeños proyectos. Uno puede presentar un manifiesto de impacto ambiental desde desmontar un terreno rural, por ejemplo, media hectárea, por ejemplo, proyectos muy pequeños. Cuando yo estuve en CONAM se les pedía manifiesto de impacto ambiental hasta para poner un lavadero a veces a los rancheros, cuando de que la ley tiende a ser bastante desequilibrada en cómo tratar a los peces gordos y a los peces chicos. Y el modalidad regional, que está pensado precisamente para proyectos donde se afectan procesos ecosistémicos. El promovente en el manifiesto de impacto ambiental en ninguna parte declara qué tipo o qué modalidad de manifiesto está presentando. Simplemente dice que es un manifiesto de impacto ambiental, no dice si es regional o particular o qué. Concluimos nomás por la consulta en la página de Semarnat, que ahí dice expresamente, en el propio documento de observaciones que entregamos, hicimos un salvapantallas,
donde dice que el trámite que solicitó el promovente es un manifiesto de impacto ambiental modalidad particular. Y esto es, pues, es completamente fuera de criterio, ¿no? Dimensiones de este proyecto, que son 3 kilómetros de línea de costa. Pues evidentemente se ponen en entredicho procesos de ecosistemas, corrientes marinas, la viabilidad de los bosques de kelpos que hay ahí, procesos de contaminación de aguas, la interacción con otros proyectos, que ahorita voy a llegar a esa parte de las observaciones, de cómo interactúa con el medio costero que tiene ahí en el Sausal, o podría interactuar este proyecto. Y pues antes de semana de evaluar si analiza o no este manifiesto de impacto ambiental, su respuesta inmediata debió o debería ser, oye, no, este trámite no va por modalidad particular, tienes que presentarlo en la modalidad regional. Y Semarnat está a tiempo de hacer esto de acuerdo a sus competencias, si hay congruencia de acuerdo a la ley, ¿no? O si se apega a lo que dice el reglamento. Claro. Pues para que tengamos entonces una idea más clara de las diferencias entre una manifestación de impacto regional y una manifestación de impacto, o sea, una manifestación de carácter privado. ¿Cuál vendría siendo la característica específica de cada uno de ellos y en qué ventajas tendría uno sobre el otro? Por favor. Ajá, la modalidad particular, pues tiene toda una serie de cosas que tienen que caracterizar, ¿no? De los impactos, describir el proyecto, dónde se sienta, etcétera. Pero para la modalidad regional, estoy bien aquí abriendo la parte de la LEGEPA. La modalidad particular tiene que tener datos generales del proyecto, descripción del proyecto, vinculación con ordenamientos jurídicos, ya como este caso de los ordenamientos territoriales, etcétera. Descripción del sistema ambiental y el señalamiento de la problemática en el contexto donde se va a instalar. Identificación y descripción de los impactos, prevención o medidas preventivas, identificación de los impactos ambientales y los pronósticos ambientales de las actividades que va a hacer. Y la modalidad regional, además, tiene que incluir un estudio de riesgo. Bueno, los hay ahí, es otra vertiente, los hay con estudio de riesgo y sin estudio de riesgo. El estudio de riesgo se incluye, por ejemplo, pues, para siempre, ¿no? Oye, pues está el riesgo de una explosión, ¿no? ¿Qué vas a hacer para en caso de una explosión, ¿no? Para mitigar, o etcétera, ¿no? También se incluye tienen que incluir estudios sobre los impactos acumulativos y residuales por las dimensiones del proyecto, ¿no? Cómo interactúa con el sistema ambiental. Y los pronósticos ambientales a escala regional. O sea, básicamente las diferencias entre el modalidad particular es la escala de análisis, que en la modalidad regional tienes que incluir los impactos a escala regional con muchas veces lo más pequeño que se sugiere ahí es la escala de Cuenca, pero incluso la ley de ahí es un poco no muy definida. Tienes que hablar cómo impacta el estado donde se va a instalar, ¿no? Claro. Entonces podríamos de alguna forma mencionar, mi estimado Vos, que aquí posiblemente la misma compañía transnacional holandesa nos está ocultando información de manera dolosa, le está ocultando a las autoridades federales una información que tiene que ver con sus impactos más profundos y a mayor distancia. ¿Sí? Y eso, pues, evidentemente, para el gobierno federal, pues si no tiene esa información, pues también hace muy mal su evaluación también de lo que pudiera suceder de dar o no dar el permiso a esta compañía. Sí, recordemos que el manifiesto o este procedimiento de evaluación de impacto ambiental concluye con un resolutivo de impacto ambiental, que es donde la autoridad, básicamente hay dos, ¿no? O le dice que sí o le dice que no, positivo o negativo. En el positivo, en la mayoría de los casos, casi pues es de chaleco, pues la autoridad no se ve bien si te dice sí y ya no. Hay una herramienta jurídica que se llama condicionantes del proyecto. Y ahí es variopinto lo que la autoridad te llega a decir, ¿no? Obviamente se adapta al proyecto y son
las actividades que te obliga la autoridad a realizar para poder ejecutar el proyecto. Oye, que en tu manifiesto dices que vas a poner una barrera de contención de 2 metros, pues yo te sugiero que esta barrera sea de 4 metros, porque, etcétera, ¿no? O actividades de vigilancia, ¿no? De monitoreo. Tienes que incluir un monitoreo de calidad del agua, semestral, mensual, y me tienes que entregar esa información. O sea, y ahí son de las ventajas de la ley EPA, donde la autoridad tiene mucho poder sobre condicionar ese proyecto. A veces las condicionantes son tan difíciles que el proyecto incluso puede verse en peligro, ¿no? Claro. Es decir, oye, no puedes tocar ni un kelpo, ni una alga de la costa, ¿no? Oye, pues ¿cómo le voy a hacer si voy a dragar, ¿no? Por ejemplo, claro, claro. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bajo esta modalidad, pues obviamente el manifiesto está carente de un montón de análisis que debería incluir y de precisión en datos, que obviamente si Semarnat no hace su chamba bien, pues obviamente esos resolutivos y esos condicionantes van a ser igual de laxas, ¿no? Así como esos vacíos, ¿no? Así es. Y eso es muy peligroso porque hay que subrayar que en este momento México, como bien lo dice la compañía transnacional holandesa, México no tiene ninguna ley, ningún estudio previo de los impactos que pueden generar ese tipo de proyectos en las costas mexicanas. Exactamente. Eso es gravísimo, mi estimado vos. Eso también debería de motivar que la propia autoridad, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, convocar a reunión a los científicos mexicanos para que expresen sus puntos de vista sobre este tema. Sí. Porque, por ejemplo, mira, es muy interesante y rápido, nada más lo menciono. No hay en este momento científicos mexicanos que conozcan mejor esa zona desde el punto de vista de la oceanografía, física, química, en todas sus modalidades, biología marina y todo, que los investigadores del Instituto de Oceanografía de la Universidad Autónoma de Baja California, de Investigaciones Oceanográficas, el Instituto de Investigaciones Oceanográficas de la UABC, y el CICESE, que son dos instituciones que incluso desde el punto de vista de la oceanografía mexicana, ¿sí? Y de los contactos que tienen con otras instituciones líderes a nivel mundial en materia oceanográfica, han estudiado ampliamente esa región y que podrían decir muchas cosas sobre lo que podría impactar positiva o negativamente este proyecto, este megaproyecto. Fíjate qué tan interesante es este ocultamiento de la información o esta presentación de un proyecto como si fuera, de nueva cuenta regresamos al concepto del lobo y la oveja. Sí, ¿sí? Que se le ven las orejas al lobo ahí, alcanzan a verse las orejas. Sí, y cabe destacar otra herramienta que tenemos es que el proyecto se sienta sobre la región marina prioritaria ensenadense. En esta son unas fichas técnicas que Conavio sacó hace ya tiempo, donde se determinaban polígonos de nuestros ecosistemas de mayor interés, ¿no? Ajá, en cuanto a la biodiversidad. Y en el mismo se declara, y en la zona, en el instrumento anterior que mencioné, que precisamente eso, lo que acaba de mencionar Luis, que se necesita desarrollar la normatividad en cuanto a aprovechamientos de fondos marinos antes de autorizar estos proyectos, ¿no? Que es necesario eso, porque básicamente se acepta que México está expuesto o vulnerable en este aspecto si no se desarrolla una normatividad, porque es una actividad de interés creciente a nivel mundial. ¿Y qué va a hacer México cuando lleguen, ¿no? Fue una de las condiciones, de las razones por la que, por ejemplo, Semarnat en su momento negó el proyecto de Don Diego de Dragado en Baja California Sur. Claro. Ese manifiesto, ese resolutivo de Semarnat es muy interesante, es de 400 páginas, donde argumenta Semarnat las razones de por qué ese dragado no debe realizarse. Entonces, si Semarnat es congruente con ese resolutivo que salió en el 2018, pues debería ser congruente con en ese mismo tratamiento, ¿no? ¿Cuándo lo negó Semarnat? ¿En qué mes de 2018? Híjole, por aquí tengo el dato. No ha sido en el verano, creo que fue en el verano. ¿Fue todavía con el gobierno de Peña Nieto? Sí, todavía fue en el gobierno de Peña Nieto. Por ahí.
Híjole, no, Para, no para tengo el dato. sorpresa de todos, eso fue, ¿eh? Eso, Sí. ese resolutivo fue sorprendente. Sí, fue muy sorprendente. Por ahí se decía en Radio Pasillo, como dicen, ¿no? Que una de las torpezas que tuvo esta empresa, la que promovía Don Diego, se llamaba Exploraciones Oceánicas. Era una empresa que no se dedica al dragado. Era su primer proyecto de dragado y su negocio originalmente era exploraciones para rescates de naufragios. Fue muy famosa por ahí en medios hace unos 10 años cuando encontró un navío español con un tesoro. Allá en Veracruz, ¿verdad? En la zona de Campeche. En la zona de Campeche, en el Golfo de México. Campeche, sí. Y España lo reclamó como propio, ¿no? Porque pues era, bueno, México debía haberlo declarado, no era oro mexicano. Oye, pero tú encuentras que los argumentos esgrimidos por Semarnat para negar este proyecto de Don Diego son equiparables a las condiciones acá del proyecto de dragado de los mares de Ensenada, y que Sí. los mismos argumentos pueden ser válidos entonces. Muchos de ellos sí, completamente. Principalmente eso, ¿no? La incertidumbre de qué pasa con los impactos ambientales de dragados. Obviamente tiene sus matices, las dimensiones, incluso aunque el de aquí es grande, el de Don Diego era inmenso, ¿no? Inmenso. Todo el Golfo de Ulloa, ¿no? Pero, y bueno, Exploraciones Oceánicas se fue como que no supieron ponerle los centavos a las mordidas adecuadas, ¿no? O algo así, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Y entonces se empezaron a obtener un montón de tropiezos, no hicieron socialización y... no pues, supieron navegar en las aguas profundas de la corrupción. De la corrupción de México, exactamente, ¿no? Y principalmente es de destacar, por ejemplo, aquí el silencio del gobierno del Estado, ¿no? Ante este proyecto, ¿no? Otra cosa a destacar de la LEGEPA es que en la modalidad regional también que está obligado la Semarnat a solicitar la opinión técnica transversalmente de las instituciones que tengan interés de opinar sobre esto, ¿no? Obviamente mandarle un oficio al gobierno del Estado y decirle qué opina de este dragado en Ensenada, ¿no? Al ayuntamiento, y ellos tienen que decirle, oye, pues sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me preocupa esto, me preocupa lo otro. En el caso de Don Diego fue muy relevante eso porque esas opiniones técnicas, el gobierno de Baja California Sur, que en ese tiempo era panista, emitió una opinión negativa. Y el ayuntamiento también la emitió negativa. O sea, autoridades de gobierno empezaron a darle el revés. Como que Exploraciones Oceánicas dijo, pues ya tengo al gobierno federal, con eso está fácil, ¿no? Y no le había dado lo correspondiente a los otros niveles y pues se le empezaron a obtener reveses. No recuerdo cuántas por ahí, estaba en una nota de periódico, cuántas opiniones negativas había. CONAM emitió una opinión negativa de Don Diego. Entonces fueron tantas negativas que el gobierno federal llegó a un punto en que pues iba a ser muy obvio cómo iba a justificar tantas opiniones negativas y emitir un resolutivo positivo, ¿no? Sí. Entonces fueron de las cosas que llegó a un punto en que el gobierno federal pues ¿sabes qué? Pues ya perdiste, compa, así, ¿no? Por así es. Y como información complementaria, rapidísimamente, hay que señalar esto, porque tú lo sabes, mi estimado vos, cuando una autoridad es consultada para que dé su opinión positiva o negativa, y que se da un tiempo para que responda, y esto es en el proceso de revisión y de que se está analizando en la Semarnat el proyecto, el manifiesto de impacto ambiental. La autoridad simple y sencillamente puede no contestar. Sí. Y si no contesta, ese es un sí. Es un sí. Es una aprobación, la autoridad lo toma como afirmativa fictia, dicen los abogados. Positiva ficta. Perfectamente bien, en el caso de Baja California, Jaime Bonilla va a decir, bueno, pues nosotros no opinamos nada. Sí. Yo me lavo las manos. Y el presidente, el que dice que es el presidente municipal aquí, que quiere repetir, sin Alcacelser, fíjate cómo también lo mismo, ¿no? Ahora sí que como dice la raza, con hacerse güey basta. Así es. Cuando se trata del megaproyecto de Senfra, en una semana hicieron una consulta popular, ¿cómo le llaman? Consulta vecinal, popular. Un rollo así. ¿Sí? Y ahora, en este tema, ni pío dicen. Y también van a decir,
No, pues mira, nosotros no contestamos ni afirmativa ni Sí. negativamente. Pues sí, Estoy pero no viendo- informan de que al momento de que no opinan, la Semarnat automáticamente dice, no opinaron, aprobado. Yo pienso estoy que... viendo las fechas, vos, de cuando sucedió lo de exploraciones oceánicas allá con el proyecto Don Diego, y Semarnat, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, negó la autorización el 7 de abril de 2016, pero la empresa se llevó el caso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y finalmente fue hasta el 12 de octubre de 2018 cuando el gobierno federal gana el caso y ya se confirma, se reitera la negativa de la autorización. Sí, volviendo a esto de las opiniones y con esto de los resolutivos que mencionas, Olga, es curioso porque, exploraciones oceánicas impugnan, ¿no?, ante el tribunal ese resolutivo y gana la impugnación. El tribunal le dice a Semarnat, ¿sabes qué? Tienes que volver a hacer tu resolutivo, ¿no? Está carente de esto, de esto, de esto. Entonces, cuando se vuelve a someter el proyecto, ahora sí, y ahí es donde decimos, bueno, se puso a hacer la chamba que no había sido exploraciones oceánicas, ni gobierno del estado, ni los municipios, ni todas esas autoridades que habían dado su opinión negativa del resolutivo de Don Diego, ya volvieron a decir pío, así, igual como aquí, así, nada. Y para sorpresa, aún así, Semarnat reafirmó su conclusión. Luego mochilota. Ajá, pues ya no les alcanzó para ajustar todo el desastre que traían y Semarnat termina emitiendo. Yo creo que pues la inocencia de exploraciones oceánicas fue no conocer el marco jurídico y cómo funciona México, porque una herramienta que muchas veces grandes proyectos hacían es nunca permitir llegar al tiempo de que Semarnat emite el resolutivo. Desistirse siempre cuando ven que no la iban a ganar. Los grandes proyectos mineros lo hicieron en veces. Es decir, desisto el trámite antes de que tú me digas que no. Así es. Entonces ya no queda un precedente y exploraciones oceánicas pues, hasta por ahí. Pero bueno, no quiero hacerles la chamba. Seguramente Boscalis aprendió ya de esta experiencia. Por supuesto. Yo creo que ahorita lo están haciendo con el aprendizaje de qué pasó con lo de Don Diego. Por eso meten la modalidad privada en lugar de la modalidad regional, estimado Romero. O sea, es de ABC. Sí, me hago el desentendido y así es, claro. Así es. Y entonces, bueno, ¿qué más observaciones importantes hicieron ustedes? ¿Y qué es lo que están solicitando en concreto? ¿La realización de esta consulta, aunque sea particular? Pues bueno, estamos solicitando que se pida el proyecto como modalidad regional. Eso tendría que reiniciarse el trámite, básicamente. Y que incluya el estudio de riesgo. Obviamente hay cantidad de actividades que va a desarrollar el promovente que necesita estudio de riesgo. ¿Qué pasaría en un caso de que naufrague la barcaza de dragado, por ejemplo? ¿Qué tratamiento va a dar? ¿Va a tener ¿cómo le llaman? Un fondo económico? Se me olvidó este término de... ¿Indemnización? Un seguro. Un seguro, ajá, exactamente. Si va a tener una fianza, como les dicen. Ajá, y un plan de respuesta, ¿no? Bueno, si hay un derramamiento de combustibles de ese barco, ¿no? Por ejemplo, pues tendría que tener ahí listos estos flotadores, contenedores de combustibles, o sea, toda una serie de cosas. Contingencia. Eso, el manifiesto no habla absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, básicamente nuestra opinión se centra en eso, aunque tampoco omitimos los otros impactos que nos preocupan, que es como, por ejemplo, el tema de mamíferos marinos, que me llama mucho la atención que el sector académico tan defensor de los mamíferos marinos aquí, pues no les preocupe ¿no? Andan con la vaquita marina en San Felipe y aquí les van a matar a los lobos, delfines, ¿qué más? Ajá, pues el promovente básicamente presenta una lista de 7 mamíferos marinos, supuestamente, que hacen uso de la zona. Y cuando los documentados en esta región son alrededor de
tengo el dato. Una, dos. ¿Son datos de quién, vos, los que vas a leer? 7. Espérame. ¿No? ¿Son de CICES, de alguna institución de educación superior, de investigación regional? Que son los que más trabajo han hecho a lo largo de todas estas... 31. 31 especies de Ajá, mamíferos. 31 especies de mamíferos. Esto lo sacamos de un documento donde participan varias instituciones, pero lo sacó Fundación Telmex. Carlos Pues Slim. sí, Carlos Slim estaba haciendo ese tipo de trabajo. Pues ya sabemos que tienen sus organizaciones filantrópicas, ¿no? Pero al final lo ejecutan investigadores mexicanos, y es lo que creo que hay que destacar. Es un documento que creo que vale la pena. De ese sentido. ¿Cómo se llama el documento? Aquí lo tengo, la referencia. Es importantísimo eso, porque de alguna forma le da una característica muy especial a una región en que, hasta donde yo alcanzo a recordar, mi estimado vos, el manifiesto indica algo así como que, bueno, es una región que ha tenido cierta importancia ecológica, ambiental, para la pesquería, pero ya está, ya ha sido muy, muy lastimada, ya está muy desgastada esa zona. Y yo no sé si realmente exista ese desgaste natural que haga posible la extracción de ese sedimento, que por otro lado también vos, una pregunta que yo te quiero hacer es si ahora con los científicos con los que estuviste consultando todas estas opiniones que están virtiéndole, estas 12 opiniones que le están virtiendo al proyecto y al manifiesto de impacto ambiental, si por ejemplo el mismo sedimento, cuando lo sacas del fondo marino, del lecho marino, también se convierte en un contaminante del ambiente atmosférico. A eso me refiero, a algún mal olor, a alguna situación que pueda provocar alguna infección provocada por bacterias, contaminación, por algún tipo de animalito ahí que podría ser dañino para la salud pública. Porque, oye, esto está prácticamente frente de lo que viene siendo el poblado del Sausal. Y ahí en el Sausal, pues hay una cantidad importante de habitantes y pues es una zona costera muy susceptible a que de repente nosotros tenemos acá amigos y amigas de Cuatro Vientos que viven fuera de la ciudad de Ensenada, perfectamente conocen que tenemos esto que en la Ciudad de México de repente les provoca que los gases tóxicos de los vehículos y de las fábricas se quede estancada, que es esta franja inversión térmica que conocemos como la inversión térmica. Y yo no sé, mi estimado vos, de nueva cuenta, sería una pregunta si tienes la respuesta, de si este sedimento, una vez ya fuera de su hábitat, de su zona, que se convierte también en un contaminante tóxico para la atmósfera. Sí, para la atmósfera no tanto, pero sí para la calidad del agua de aquí, ¿no? Y eso se incorpora a las cadenas alimenticias, ¿no? O de flujos energéticos del ecosistema. Por ejemplo, una de las cosas que observamos o de los compañeros que nos apoyaron para hacer esto es lo que le llaman contaminantes de preocupación emergente. Hay una lista por ahí de algunos investigadores que, bueno, yo no soy experto en esto, pero quien nos asesoró en esto, son contaminantes que están muy asociados al tratamiento de aguas de los centros humanos, ¿no? De las poblaciones humanas, que se concentran en las aguas negras, en las aguas tratadas, que hasta ahorita no se les extrae a las aguas y terminan depositándose en los ríos y mares, así tal cual. Muchos de ellos son de origen médico, por ejemplo, mencionaron ahí el diclofenaco, por ejemplo, ¿no? Sí, recuerdo que lo mencionaste la vez pasada. Y se activa una vez que está fuera de... Esto tiene una vida media muy amplia y lo que pasa es que cuando se descargan las aguas negras, pues ahí van estos concentrados. Y lo que se ha visto es que se van depositando en los fondos marinos, ¿no? Entonces, digamos que quedan latentes ahí. Cuando vienen estos proyectos de dragado, lo que pasa es que pues, se vuelven a poner en solución. Y entonces se vuelve a abrir una oportunidad para que se incorporen a las cadenas alimenticias, se depositan sobre las algas, ahí llega un erizo, se alimenta de esa alga, se come el diclofenaco, y empieza a tener problemas biológicos, se lo alimenta un pescado y así, ¿no? Hasta que llega nuestra... Hasta que lo consume el humano. Hasta que lo consume el humano, ¿no? Y pues eso tiene procesos que no están ni siquiera bien estudiados, pero se sabe que
tienen impactos, ¿no?, en los procesos del ecosistema, en la fertilidad de las poblaciones, productividad, pueden aparecer malformaciones, etcétera, ¿no? Entonces, y pues el proponente pues no dice absolutamente nada. Y aquí es relevante, ¿por qué? Porque justo enfrente del proyecto está la planta de tratamiento de aguas del Sausal. Así es. Entonces, evidentemente la zona de depositación de estos contaminantes de preocupación emergente es donde está el proyecto, ¿no? ¿Cómo va a monitorear o monitoreó o qué sabe de estos contaminantes en el fondo marino donde va a hacer este aprovechamiento, ¿no? Y según los compañeros que nos apoyaron con esto, que conocen de procesos oceanográficos, hablan de que los contaminantes de metales pesados, los de preocupación, no es tanto el sitio de extracción, sino el sitio de depositación de esos arenas, ¿no? En ese proceso, pues siempre se habla de que los metales, la superficie, pues está en contacto con el agua, con el ambiente, y se crea como una especie de capa donde pues no se están liberando tanto esos metales. Cuando tú revuelves eso, pues se exponen, ¿no? Y si te llevas esa arena ya, pues ya está atrás, revuelve y se reinicia ese proceso hasta que se estabiliza otra vez, ¿no? Y en ese proceso, pues esos metales están expuestos, ¿no? El promovente básicamente pasa de largo con este tema de metales pesados. No habla de cuáles son las características de esas arenas, la composición mineral, etcétera, ¿no? Entonces, pues son de estas grandes dudas que con esta modalidad nos dejan en el vacío del conocimiento de cuáles son los potenciales impactos de estos, ¿no? Los bosques de macroalgas, que por ahí... Sí. Era la pregunta que te quería hacer, si ya en esa zona ya no están esos bosques, porque anteriormente pues, estaban prácticamente allá afuera también. Los bosques de macroalgas son muy dinámicos, como sabemos. Viene la época fría y crecen rapidísimo, ya centímetros. En un solo día tú casi puedes ver crecer el kelpo. Entonces, pues es como difícil decir aquí, este es el ámbito del bosque, ¿no? Pero sí hay zonas de recurrencia, ¿no?, donde se dan condiciones que todos los años es donde aparecen, ¿no? Y enfrente del Sausal todos los vemos, ¿no? Ahorita en invierno vas y ves esa mancha ahí flotando donde está el bosque, ¿no?, frente del Sausal. Y el polígono, por lo menos de un estudio que nos facilitaron, precisamente traslapa con uno de los polígonos donde tradicionalmente aparece el bosque de kelpo, ¿no?, justo el que está enfrente del CEDMAR. Ese polígono, ahí el polígono de la empresa básicamente queda a unos pocos metros de la costa, y ahí es una zona de recurrencia donde aparece macrocistis, que es la especie de alga. De ahí, ¿no? Oye, entonces, vos, fíjate, sobre esto del polígono que estás mencionando, yo recordé que cuando estábamos haciendo un trabajo para Playas de Rosarito en relación con la planta desalinizadora que se pensaba construir ahí, encontramos un documento muy interesante de la CONABIO, donde hablaba de 70 regiones marinas prioritarias para la conservación de la biodiversidad costera y oceánica de México, y subrayaba que una de las zonas costeras de las regiones más importantes se denomina así, región ensenadense, y que es muy importante conservarla precisamente por el alto impacto que tiene en la biodiversidad, y que cualquier obra, ¿verdad?, que no cumpla con el máximo de las normas, con mayor razón si se trata de una obra sobre la que no se tiene antecedentes del impacto que pueda tener, bueno, pues representan serias amenazas para la región ensenadense, considerada prácticamente toda un gran polígono de biodiversidad. Sí, completamente. No sé si podríamos compartir pantalla, pero aquí tengo un mapita. Sí, como no, con mucho gusto, qué bueno que me lo dices. Mira, sí, ahorita te voy a dar acceso para que puedas entrar con tu pantalla. Nada más déjame que este ratón, ahí está, estaba de ratón loco. A ver, déjame. Y bueno, esto que mencionaba era en relación con la planta desalinizadora. Listo, ya está. Donde hablaba de los daños a el mismo manifiesto presentado por los inversionistas,
hablaba de un impacto fuerte sobre especies que son vitales para la ecología en la región y que son importantísimas para la pesquería también. Ahí estamos Sí, ya. sí. Qué bueno Sí. que tienes el proyecto ahí. Perfecto, ahí está. Ahí está el polígono. Sí, mira, en rojo están el área potencial o histórica de los bosques de macroalgas, ¿no? Entonces se ve, pues está prácticamente colindante al proyecto y en esta zona, pues se traslapa completamente, ¿no? Al bosque. Pero recordemos que, pues esto, las características de este proyecto es que, pues no es como perforar en tierra firme, ¿no? Aquí hay un sistema de corrientes, un sistema pues indudablemente tienes que evaluar los impactos afuera del polígono de tu actuación, ¿no? Ajá. Y pues el proponente básicamente no dice nada sobre cuál va a ser la afectación a la productividad de estas bosques de macroalgas, que básicamente, pues todos estos polígonos que son los que tenemos aquí en la bahía de Todos Santos, cómo se va a afectar. Punto número 1, la turbidez del agua, ¿no? Los bosques de macroalgas crecen de acuerdo y están tan cerca a la costa porque es donde alcanza a llegar la luz solar al fondo marino y a través de esa luz es como van creciendo y alcanzan la superficie del agua, ¿no? Entonces, con una turbidez donde pueda verse mermada la productividad, la capacidad de fotosíntesis de la especie, pues obviamente la productividad y la capacidad disminuye el oxígeno ahí en el agua. Sí, sí, no, y principalmente la luz, o sea, si la luz, el agua está turbia, la luz no le llega a la planta. Entonces, y pues con eso una serie de consecuencias que el promovente pues no declaran. Otra cosa a destacar, y con esto de que debe ser una modalidad regional de esto, es precisamente aquí, que debió haber analizado fuera de su polígono qué pasaba con estos ecosistemas de importancia, como lo mencionó Olga. Y acá este tema, ¿no? Tenemos desde el 2015, si no mal recuerdo, la declaratoria de Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico Mexicano. Así es. Que uno es de muchos polígonos, casi todas las islas del Pacífico están dentro de tienen determinado su polígono de zona de amortiguamiento y zona núcleo. Este es el polígono de zona de amortiguamiento para el polígono de Isla Todos Santos. El proponente básicamente dice, pues mi polígono no se traslapa con el polígono de la zona de la ANP y pues por lo tanto paso, ¿no? Otra vez, la modalidad regional y las dimensiones de este ecosistema, pues no basta con decir eso, ¿no? Tendría que decir cómo voy a afectar la fauna y la flora que se desarrolla en esta zona de reserva, que para eso se requeriría, por ejemplo, que los especialistas, los académicos que han hecho estudios en la bahía de Todos Santos, que se conoce también como Ensenada, presenten todos los estudios de las dinámicas, de las corrientes que se dan en el interior de la misma bahía, mi estimado. Sí. Que de hecho, incluso esto fue fundamental cuando se estaba tratando de justificar el tema de la planta desalinizadora de Ensenada, ¿sí? CICES entró muy duro en ese momento porque, bueno, CICES se interesó porque lo contrataron para que hiciera ese estudio. Aquí a lo mejor habría que ver si la Sociedad de Baja California o la Sociedad de Ensenada contrata al CICES para que puedan hacer se puedan interesar en el proyecto y empiecen a opinar sobre esto, porque hasta el momento, la verdad, no sé de dónde sean tus amigos especialistas los que están entrándole a este tema, pero se extraña que ni la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Oceanográficas, ni CICES, que tiene tanto conocimiento de lo que es la bahía, no diga nada. Porque, de veras, si se ve esto que tú estás diciendo, con esos dos cubículos, con estas dos áreas, ¿sí? Habría que ver entonces en una modalidad regional de su manifiesto de impacto ambiental, cuál va a ser el efecto que van a tener todas esas, toda ese cambio que se va a propiciar cuando se esté arrastrando la draga y que va a levantar una enorme cantidad de sedimento que no se va a quedar adentro de lo que está en amarillo, ¿verdad? Sí, exactamente. Por supuesto, y aquí entra un tema que, pues ahora que supuestamente tenemos una transición de modelo de gobierno, pues es completamente tiene que ver con esto, ¿no? Este tratamiento de las instituciones académicas como empresa, pues no debe ser así, ¿no? Estas instituciones están siendo pagadas con nuestros impuestos
y su defensa de intereses debe ser hacia la población. Y por aquí, pues, muchas veces se habló y en otras instituciones de CONACYT, como CICESE, pues esta capacidad, esta ambigüedad de que pueden ser contratadas para hacer los estudios de estas grandes empresas y luego eso se convierte en una especie como de limitante de contratos que firman donde, bueno, es que yo te hice el estudio y tengo reservas de información, ¿no? Confidencialidad, le dicen. Ajá, y pues eso es inaceptable, ¿no? O sea, su interés primordial y de creación es para el interés común, público, Sí. los temas de interés Y entremos a ese punto de la confidencialidad que por lo regular es para ocultar afectaciones graves a la comunidad. Sí. Se hacen firmar convenios de discrecionalidad, ¿verdad? De confidencia, confidenciales, y es la letra chiquita como la que firmó, quiero recordar otra vez el caso de Constellation Brands, donde fue un científico, el doctor Lara Cortés, quien descubrió la letra chiquita donde Constellation Brands le pedía al gobierno de Kiko Vega que no diera a conocer los volúmenes reales de agua que estaba comprometiendo el Estado para entregar a la cervecería. Hay que recordar eso, que en el documento venía esa cláusula donde les pedían no hacer público el volumen de agua. Bueno, ya que estamos hablando de estos aspectos, coméntanos también algo en el momento en que consideres adecuado vos sobre el acuerdo de Escazú, que es el tratado internacional firmado por 24 países de América Latina, México entre ellos, y que es el acuerdo sobre el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales. Me imagino que esto es un marco también legal, ¿verdad? Normativo, en el cual ustedes están sustentando su derecho a la consulta y a la información a los baja californianos. Sí, ¿cómo dejo compartir pantalla? Ya no sé. ¿Aquí? Ya. Ya estamos, ahí estamos. Ajá. Sí, pues mira, el tema de la información pública sobre proyectos ambientales es un tema que se viene arrastrando desde que surgió el tema ambiental en el mundo, ¿no? En los 90s, la herramienta de México para acceder a esta información, pues básicamente se concentra en esto, en los manifiestos de impacto ambiental, donde antes de ejercer el proyecto se hace pública y es nuestra mejor manera, entre comillas, de conocer este proyecto. Ya conocido es que México es de los países donde más se persigue a defensores del medio ambiente, bueno, a defensores de los derechos humanos en general. No, nada más se persigue, se asesina, mi estimado. Se persigue y asesina. Se persigue y se les asesina. Pues México, dentro de su espiral de violencia, pues le toca a los defensores del medio ambiente eso, ¿no? Por ejemplo, detesto trasladar esto a cifras, porque lo vuelve frío, pero en México, pues el asesinato de defensores de medio ambiente ocurría más o menos 1 al año, en tiempos previos a Calderón. Justo entra Calderón y se duplica, se triplica, se cuatruplica y hasta la fecha ese tema no ha parado. Alrededor de 15 defensores del medio ambiente se asesinan al año en México hasta la fecha. Es gravísimo esto. Esto no solamente ocurre en México, en Latinoamérica en general. Ya sabido es pues estos esquemas de corrupción donde las grandes empresas, muchas veces que vienen de Estados Unidos, Canadá, Europa, incentivan, propician el escalamiento de la violencia de esos procesos. Y también la corrupción, mi estimado vos, también la corrupción vienen asociados. Fíjate que es bien interesante un comentario también muy rápido. Es bien interesante cómo esto se dispara con el advenimiento del gobierno de Felipe Calderón, que es el que le abre, para empezar, bueno, es el que abre ya la compuerta completa para que la industria minera canadiense, fundamentalmente, y de otras partes del mundo, se vengan y se asienten y se hagan dueño de que 40%, 50% del territorio nacional, con los famosos denuncias. Pero después viene el tema energético, con Enrique Peña Nieto. Y lo mismo, vienen con todo. Y lo mismo, quien paga los platos es quien protesta. Las comunidades y los activistas son los que finalmente son perseguidos,
son desaparecidos, son golpeados y son asesinados, ¿sí? Y con plena impunidad, mi estimado, que esa es otra de las características de esta pandemia terrible que tenemos ya desde Felipe Calderón, y nadie dice absolutamente nada, ¿sí? Porque aquí hay una impunidad absoluta prácticamente, porque dime tú, si a lo mejor tú tienes el dato, de cuántos de estos asesinatos, de cuántos de estos crímenes cometidos en contra de los activistas a favor de los derechos ambientales en este país han visto finalmente una sentencia favorable, o al menos han llegado sus casos ante un juez. Sí. Sí, nada más recordar a propósito, Javier, que se está llevando a cabo ahorita el juicio en Chihuahua por el homicidio de Julián Carrillo, un destacado activista defensor ambiental de una región que se llama Coloradas de la Virgen, allá en el corazón de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, y por la defensa del bosque lo mataron a él, mataron a su hijo, mataron a su yerno, mataron a otro miembro de la familia, 4 muertes en una sola familia, persecución y asesinato de su abogado, de activistas que los apoyaban también. Y bueno, tiene que ver precisamente con un permiso de tala de bosque que entregó en 2007 el gobierno de Calderón y que ha dejado este reguero de destrucción del bosque y de muerte de los defensores del bosque. Es lo mismo en cualquier lado, ¿no? La defensa de la tierra, del bosque, del agua, o en este caso que estamos hablando, pues la necesidad de defender también nuestros litorales. Bueno, dicho lo anterior. Qué panorama, ¿eh? Sí, hay que nada más para ilustrar lo que tú acababas de mencionar y que ibas a dar cifras de vos. Sí, y bueno, en este escenario es que, pues, el asesinato de defensores ambientales es a nivel latinoamericano. Sí. Entonces, tiene tiempo hablándose de, pues, las carencias que se tienen institucionales y obviamente, pues, de corrupción, coacción de estas grandes empresas sobre las comunidades locales para propiciar estos escenarios de violencia y de corrupción que les benefician a estas empresas. Ya se sabe, incluso se hablan de los temas aguacateros de Michoacán, ¿no? Como pues es propicio toda esta violencia de Michoacán porque hay minería, hay aguacate, o sea, millones y millones de pesos y de dólares ahí. Hay y que esta falta de gobernanza les beneficia mucho porque pues es una sociedad retraída completamente en su capacidad de defender. Sí, y el crimen organizado vinculado ahí con esos negocios también. Sí, entonces, y bueno, ya he mencionado que pues se habla de que México fue como punta de lanza en esto de los temas de legislación ambiental y que en su momento se consideró vanguardia, pero es evidente y es innegable que pues esto ya pasó, ¿no? Digamos, ¿no? Ahorita ya hay muchos retos que este esquema de cómo se tratan los conflictos ambientales en México, pues nos está llevando a esto, ¿no? A empresas que pues prefieren propiciar de falta de gobernanza porque los beneficia, más allá de realmente negociar y llegar en un ámbito de, pues de un beneficio mutuo, digamos, en el mejor de la ética que pudiera existir, ¿no? Entonces, desde el 2010, pues bueno, este acuerdo de Escazú viene derivado desde la declaración de Río +20, que fue en el 2012, donde se habló de la necesidad de instrumentos legales de acceso a la información por parte de los defensores del medio ambiente, de cómo se implementaba y cómo se podían proteger a estos actores no relevantes en el conflicto ambiental, ¿no? Sí, 2012 más o menos. Sí. 2012, ¿no? Y bueno, quiero antes de hablar más del Acuerdo de Escazú que pues México también una de las tradiciones muy nefastas que tiene es que todo firma, ¿no? Tenemos el Acuerdo de Derechos Humanos y cientos de acuerdos y su implementación pues muchas veces queda en el papel y con muy poca, o en muchas ocasiones se puede hablar de resultados muy tibios, ¿no? En cuanto a realmente... Los eleva a nivel constitucional, mi estimado Roberto. Sí. Por ejemplo... No pero, pero estos acuerdos internacionales y elevados en el rango constitucional son internacionales y les pone también el marco constitucional mexicano. Cuando caen en manos de gente
con conciencia, preocupados por la defensa del medio ambiente, se convierten en herramientas también poderosas, ¿no? En que Sí. se pueden utilizar para defender los intereses de la nación y de las comunidades. Sí, quiero destacar en el contexto que se da esto, ¿no? Pues en esa época de gobierno donde mucho era simulación y pues mientras estaban asesinando a los defensores del medio ambiente en México, Están firmando estos acuerdos. estaban avanzando en estos acuerdos. Sí. Entonces, pues, o sea, hay que reconocer esa parte, ¿no? Sin embargo, este acuerdo por fin se firma en Costa Rica, en Escazú, Costa Rica, en el 2018 y inicia el proceso de ratificación. México lo acaba de ratificar y está, creo que para el 25 de febrero se cumplen los 90 días de donde ya entra como en vigencia para México este acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas interesantes tiene que creo que la ciudadanía debe vigilar y apropiarse de ellos? Es que busca propiciar elementos de propiciar más diálogo, más allá de este escenario de polarización que propicia actualmente el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pueden ser una arma de dos filos, evidentemente, como todo en el ambiente jurídico, porque propicia los principios en que se fundamenta este acuerdo. Por aquí está. Son el principio de igualdad y principio de no discriminación, de transparencia y de rendición de cuentas, de no regresión y principio de progresividad, de buena fe, preventivo, precautorio, de equidad intergeneracional, máxima publicidad, soberanía permanente de los estados sobre los recursos naturales y de igualdad soberana de los estados y el principio pro persona. Bueno, yo no soy abogado y tampoco puedo profundizar mucho en el ámbito jurídico, exactamente jurídico de esto, pero sí quiero destacar que bajo este acuerdo México tendría que adaptar sus leyes para evitar este sistema jurídico que ahorita polariza, más allá de ser capaz de llegar a resolutivos donde realmente el bien público sea lo que se ponga en entredicho, ¿no? En la mesa, ¿no? En el debate público, ¿no? Por ejemplo, el manifiesto de impacto ambiental, uno de los retos que tiene es que ahorita es o estás con él o no estás con él, ¿no? Entonces propicia una polarización de la sociedad. Obviamente hay visiones de la sociedad que dicen, oye, pues necesitamos trabajo, progreso, necesitamos empresas, y está el sector de la población que dice, oye, pues, siempre llegan a dividir y enfrentar a la comunidad. Y eso ha sido mucho tomado por estas empresas para eso, ¿no? Propiciar división y entonces sacar provecho, ¿no? Como a río revuelto, como dicen. Entonces, repartir algunas dádivas entre algunos miembros de la comunidad y confrontarlos con nosotros. Ese es el caso de Ensenada, ¿eh? Porque ahorita, por ejemplo, estoy viendo Betty Watanabe. Muchísimas gracias, Betty, por estar con nosotros. Un abrazo. Muchísimas gracias siempre por tu apoyo. Fíjate, Betty, ahorita Betty está diciendo que, o sea, está muy interesada, está muy impactada, muy agradecida con todo lo que se está informando por los comentarios y las opiniones que se están emitiendo en este programa. Pero dice, qué pena que la mayoría de los ensenadenses poco les importan estos temas. ¿Por qué? Precisamente porque en Ensenada hay una oligarquía, lo voy a poner así, ¿sí? Hay una oligarquía que está gobernando desde hace rato. Está gobernando Ensenada y ha impuesto un modelo de desarrollo que en cuanto hay alguna voz que se levanta cuestionando o pidiendo información, como lo estamos haciendo aquí en este momento, de un megaproyecto que va a tener un impacto importante en el desarrollo inmediato y a mediano plazo en el municipio y en la ciudad, específicamente de Ensenada. Y de inmediato las voces de esta pequeña oligarquía local, que está muy bien definida, yo creo que el sector empresarial de Ensenada, yo creo que también representarán apenas el 1%, como lo representan a nivel mundial, ¿no? Sí, pero los que están gobernando son las chichincles de estas. Sí. No son los oligarcas. Pero vamos a ponerlos a ese nivel. Sí, son sus achichincles, sus empleados. Y de inmediato alza la voz diciendo, es que son los inconformes de siempre, ¿sí?
son los que no quieren el progreso de la ciudad, que no quieren el progreso del municipio, y desafortunadamente no alcanzan a ver más allá de esta cosa que le ponen a los caballitos. Van a generar empleo, ¿sí? Nos van a dar obras. Y no entienden que hay otras opciones para poder. Nosotros hace rato en el programa de noticias dábamos cinco recomendaciones que una asociación latinoamericana para el desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe ponen para que vayamos abandonando un poco este concepto del desarrollo neoliberal, ¿sí? Que por más que nos digan... Para reactivar la economía y recuperar los empleos. Y ser incluyentes con prácticamente los sectores que siempre han vivido marginados en materia de política pública, en materia laboral. Pero ese es el gran problema que tenemos, mi estimada, para mí, Betty, que por eso la gente en Ensenada no le interesa, porque la costumbre, la tradición, la cultura de los ensenadenses, no voy a generalizar, hay ensenadenses brillantes, de primer nivel, ¿sí? Con unas ideas y proyectos y propuestas muy, muy de avanzada, pero desafortunadamente, esta oligarquía que sigue gobernando con este gobierno de Morena, ¿sí? A través de este señor que está ahí sentado en la silla presidencial municipal, pues representan más de lo mismo y quieren continuar con este proyecto. Bueno, nada más para acabar pronto, yo condenso lo que ha dicho Javier en un hecho comprobado. Vos, Energy Sempra es el gran elector. Nos llegó la información en su momento a través de Martínez Veloz y lo pudimos constatar, cómo decidía por el partido gobernante y por la oposición al partido gobernante en aquel tiempo de Kiko Vega del PAN, quiénes eran los candidatos de cada partido, incluidos los de la oposición. Entonces pasaban por el palomeo de los directivos de Energy Sempra, ¿no? Entonces, sí, de Costa Azul. Entonces, bueno, pues esa es la oligarquía que gobierna a través de una serie de mamarrachos y títeres que ponen el gobierno y que andan haciendo sus consultas para sacar acuerdos de que Sempra Energy se expanda. Y sí, pueden hacer otra consulta para sacar el acuerdo de que Boskalis venga y haga el dragado y saque 2.5 millones de toneladas de sedimentos de fondo marino de aquí en Baja California, porque Sempra Energy los necesita y porque es una empresa, un negocio al que se dedica a Boskalis a dragar el fondo marino. Y mientras tanto estamos ignorantes, ciegos, peor que los niños, viendo cómo van matando los recursos naturales. Como los leones se comen a sus integrantes de su sociedad. Sin protestar. Pero bueno, no todos somos iguales. Adelante, vos. Aquí tenemos tu voz que estás defendiendo esto y bueno, está Cuatro Vientos. Oye, llevamos 1:15, ¿eh? Okay. Tú ya le vas viviendo el agua a los camotes. Por eso preguntaba del acuerdo de Escazú y para concluir con lo del derecho a la información. Vos. Sí. Sí, y pues este acuerdo, digamos, está todavía en pañales, ¿no? Digamos, ya se ratificó, falta mucho desarrollo de cómo se van a adaptar las legislaciones locales de los países para ser congruentes. Ratificó este gobierno ya de la 4T, gobierno mexicano en noviembre, el pasado 5 de noviembre. Oye, ¿y qué significa concretamente para México? Para México, es, bueno, para la región Latinoamérica, digamos, es el primer acuerdo internacional de este tipo. ¿Qué representa? ¿Qué significa? Que se da a escala regional. O sea, hay un acceso al regional a la información en todos los proyectos que tienen que ver con el medio ambiente. Sí. Y destaqué esto de los principios porque son principios que no tenemos todavía en nuestras leyes, ¿no? Sí. Estos principios de preventivo, precautorio, de buena fe, hay que incorporarlos a los procesos legislativos. Sí, que no te den la información a toro pasado. O sea, exactamente. El derecho que tenemos todos los habitantes de esta región de Latinoamérica, por países, en el caso nuestro de México, a que todas las empresas y todos los proyectos que desarrollen particulares y o privados den la información oportuna, transparente, clara, así como los principios que establece el IFAI de cómo se debe dar la información a los ciudadanos. Bueno, en este caso es la información regional
para los proyectos que se vayan a aplicar y que tengan un impacto ambiental. Por ejemplo, Boscalis. Lo que supuestamente se debería de hacer con todos los manifiestos de impacto ambiental. Por ejemplo, con Boscalis, el ejemplo de Boscalis, ¿no? Sería señalable el evidente principio de preventivo, la falta de principio preventivo y la falta de principio de buena fe en esto, ¿no? De haber señalado. Bueno, mencionas eso vos, porque no solamente es el acceso a la información, sino también el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Exactamente. Entonces, sería señalable completamente el evidente hecho de que Boscalis está buscando evadir responsabilidades al presentar modalidad. Dolosamente. Ajá, hay que subrayarlo. Lo está haciendo dolosamente, porque no son unos angelitos. Tienen presencia en los 5 continentes. Sí, exactamente. Tienen presencia en más de 100 naciones. ¿Sí? O sea, tienen quién sabe cuántas décadas trabajando. Sé que no pueden decir, es que no sabemos. Saben los daños que provocan. Perfectamente bien de qué se tratan sus actividades. Entonces, también conocen que en México tradicionalmente existen autoridades corruptas, ¿sí? Que pues son fáciles de mano. Son fáciles de mano. Ok, vos. Sí. Entonces, y pues habla de que se necesitan establecer mecanismos, incluso para que los defensores del medio ambiente tengan efectiva protección. Y no solamente me refiero a poner escoltas o medidas cautelares, sí, sino a un modelo donde se propicie la interacción entre los actores que toman decisiones también desde la ciudadanía. La protección del medio ambiente y de los ambientalistas. Y por ejemplo, pues para atropellos de acceso a la información, pues el mismo proceso de consulta pública de SEMPRA, pues la información sobre el proyecto nunca fue socializada. Así es. Entonces, va a ser una herramienta más que esperemos que sea fuerte. Y bueno, eso dependerá mucho, porque estos acuerdos, pues más allá de que lo firmen los gobiernos, son empuje de activistas, ciudadanos en toda Latinoamérica que están buscando mejorar nuestros temas legales, ¿no? Para poder defender el territorio. Claro. En un ambiente donde se habla de el llamado neoextractivismo, ¿no? Esta fase del capitalismo donde básicamente el mundo subdesarrollado lo utiliza para extraer recursos, ¿no? Y recursos, mano de obra barata, minerales, recursos naturales, lo que sea, para sostener su modo de vida en el país, en el mundo desarrollado, ¿no? Fíjate cómo, y en mi último comentario, vos, cómo está puesta en marcha de estas disposiciones, de esta reglamentación, de este acuerdo en México, abre la posibilidad de que también los medios de comunicación actuemos con mayor responsabilidad social. Porque podemos estar trabajando con responsabilidad ética y con responsabilidad profesional. Pero nos falta mucho sentirnos parte de la sociedad y hacer vigente este concepto del que tanto se habla en las escuelas y en las facultades de periodismo en nuestro país y en el mundo, de que debemos de tener empatía, ¿sí? Con la problemática de las ciudades, de las provincias, de los estados, de las naciones, que tenemos que tener esa sensibilidad para conocer y ponernos en el lugar de los otros, para que entonces tengamos la oportunidad de realizar trabajos de investigación que estén apegados a estos principios, que está de nueva cuenta retoma, que ya están en nuestra constitución política, pero que muchos periodistas, ¿sí? Que nos abogamos estos derechos constitucionales, la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa, cuando son derechos, con excepción de la libertad de prensa, los otros dos son fundamentales para todos los mexicanos y son aplicables para todos los mexicanos, todos la tienen. Pero si ahora se nos refuerzan estos derechos, caramba, yo creo que uno como periodista, como profesional y con una ética, necesita forzosamente que entrar a estudiar estos temas y comenzar a aplicarlo en beneficio de la sociedad, mi estimado Roberto. No es más que eso. No es más que eso. Sí, es importantísimo este documento que has traído aquí a la mesa, al programa, porque además fue aprobado por unanimidad en el Senado de la República, ahora en pasado mes de septiembre, y bueno, obligaría en consecuencia al gobierno mexicano a establecer compromisos muy, muy claros y muy firmes para fortalecer políticas públicas en materia ambiental y de derechos humanos, empezando por el derecho a un ambiente sano, a un medio ambiente sano, libre de contaminación. Sí, completamente.
creo que este acuerdo ojalá en un año podamos tener esta entrevista y ver cuál fue ¿Cuál fue su evolución, involución o degeneración? Su aplicación. Exactamente, Acuerdo ¿no? de Escazú, así se llama, y sí. creo que hay que aprendernos el nombre porque cada vez va a ser más y más comentado hasta que llegue el momento en que eso espero se convierta en un concepto y en una palabra de uso común para defender nuestros derechos. Acuerdo de Escazú. Muy bien. Comentario final, mi estimado Robert. Pues, ya que estamos hablando de cómo funciona el gobierno local y cómo no le interesan estas cosas, pues esta parte de la participación ciudadana creo que, pues si este gobierno se dice de 4T, ¿a qué horas va a escuchar a la ciudadanía? El famoso COPLADEM está completamente ignorado e inoperante. Nosotros somos parte del Consejo Consultivo de Transporte. Las sesiones que se han convocado básicamente han sido de pura pantomima y pues ¿a qué horas se va a escuchar a la ciudadanía aquí en Ensenada, ¿no? Nosotros cuando se hizo el Plan Municipal de Desarrollo entregamos observaciones, opiniones, ninguna se incorporó al Plan Municipal de Desarrollo. Obviamente ese plan municipal sabemos que se hizo pues casi a modo, ¿no? Del sector empresarial en Ensenada. Y pues preocupados, ¿no? De esa falta de ciudadanización y profesionalización que hace falta en el Ayuntamiento de Ensenada. Y lo que estás diciendo, yo creo que ni con Gilberto Hirata Chico, ni con cualquier otro presidente municipal de Ensenada, pues, creo que nunca había escuchado de que está totalmente inactivo el Consejo. Sí, el COPLADEM pues cumple de forma, ¿no? Pero no de fondo. Sí. Convoca las reuniones y las reuniones pues no. Bueno, pues yo nada más te diría a vos al respecto que a las lastimadas alas de la esperanza, una alita se le mueve, ¿no? Espero que tengan la capacidad en Morena y los ciudadanos que sean consultados ahora para la candidatura que lance Morena, de apoyar a una persona como Armando Duarte, que hizo énfasis en la propuesta del doctor Armando Duarte de perfilar un gobierno para Ensenada que gobierne a partir de la consulta y la participación ciudadana con estos comités. Entonces, pues, y es muy importante. Sí, perdón. Sí, no, adelante vos. Sí, o sea, por supuesto que urge un gobierno completamente ciudadano, pero también y sin ánimo de caer en la visión tecnócrata, que creo que luego por ahí se puede desvirtuar eso, ¿no? La necesidad de profesionalizar quienes están en la función pública. Y no me refiero a, porque luego los profesionales de la función pública son muy buenos tecnócratas, pero no saben escuchar a la ciudadanía. Así es. Y esa dupla es necesaria, ¿no? O sea, de nada sirve ciudadanizar si no hay un ejercicio profesional detrás de quién es la escucha, ¿no? En este caso el funcionario público, de que debe ser capaz de procesar esas demandas ciudadanas para convertirla en una realidad de política pública de beneficio colectivo, ¿no? Para tecnócratas hemos tenido muchos ejemplos en México de gente que pues en las matemáticas son muy buenos, pero no saben escuchar a la ciudadanía, entonces imponen proyectos de una visión muy particular, que creo que es lo que está ocurriendo ahorita en algunos sectores del ayuntamiento, y pues eso pues nos lleva a la deriva también, de alguna manera. Muy bien. Podemos tener gobiernos muy profesionales, pero pues si no están en la capacidad, en el primer atributo que tienen que tener, su capacidad de escuchar a la ciudadanía, de incorporarla en los procesos de decisiones y realmente convertirse en unos traductores de ese clamor público, ¿no? Muy bien. Pues mira, queremos agradecerle a Isu y a Snubico, a Víctor Márquez, a Víctor Hugo, a Raúl Villarino. Estimado Raúl, te mandamos un afectuoso saludo. Alberto Hernández, a Cap del Porvenir. Cap, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte también. Javier Ruelas, Marioni Bauen. Ella dice, estamos acostumbrados a protestar, pensamos que de todos modos hacen lo que quieren los políticos corruptos como Ayala. En fin, Betty Watanabe, muchísimas gracias también por toda tu presencia, estar con nosotros. Mandamos un afectuoso saludo, al igual que a nuestro queridísimo Lalo.
Olga. Pues nada más agradecerle a vos, Romero, este programa más. Siempre resulta muy enriquecedor, vos, y qué bueno que participas con nosotros y nos ayudas a hacer llegar esta información y estas inquietudes a los ciudadanos. Muchas gracias, amigos, amigas de Cuatro Vientos, por haber dado seguimiento al programa. Compártanlo en las redes. Un abrazo a todos. Compártanlo, un abrazo, un fuerte abrazo. Y por aquí nos estamos viendo la próxima semana, vos, si no suceden imprevistos. Sí. Cuatro Vientos, amigos y Muy amigas, bien. donde el periodismo pues tiene esa Bueno, esa por habilidad. último, nomás quisiera destacar el proceso de entrega de observaciones al manifiesto de Boscales sigue abierto, hasta donde se siguen recibiendo observaciones. ¿Hasta qué Si fecha? alguien... ¿Mande? ¿Hasta qué fecha? Pues ahorita por el acuerdo ¿Pandemia? federal donde se están relajando estos tiempos o se modificaron los tiempos de pandemia, pues no hay como una fecha definida. Lo que me dijeron en semanas de palabra es que hasta que no se emite el resolutivo van a estar recibiendo las observaciones. Okay. Entonces cualquier ciudadano puede ir a entregar más observaciones y pues están en todo su derecho. Muy bien. Muy bien, ¿nos puedes hacer llegar el documento, vos? Claro, por supuesto. Cuatro Vientos, amigos y amigas, periodismo en la red donde todas las voces se encuentran eco. Terminamos ya nuestras Sí, ya vamos a desayunar. Vamos a desayunar, amigos. Provechito. Muchas gracias, Robert. Muy amables por Gracias todo. a ustedes. Amigos y amigas, y nos estamos escuchando y viendo mañana en nuestra programación ya tradicional. Hasta luego. Bueno.